El acorde 6/4 cadencial es un acorde de primer grado en segunda inversión, pero este es un acorde que tiene una función muy específica y no tiene función de tónica. Hoy les voy a explicar en detalle cómo se construye este acorde, su función y lo más importante es que vamos a usarlo en progresiones armónicas reales que son muy comunes en la guitarra, 6 en tonalidad mayor y 3 en tonalidad menor. Este es un video 100% práctico, por eso traigan sus guitarras, un cafecito, se ponen cómodos y vamos a trabajar. Lo primero que vamos a ver es la construcción de este acorde y esto es algo realmente simple, solamente se trata del acorde de primer grado en segunda inversión, o sea, con la quinta en el bajo. Por ejemplo, si estamos en Do mayor, el acorde de tónica es Do, Mi, Sol, Do. Y la segunda inversión que tiene la quinta en el bajo, lo que quiere decir es que ahora la nota más grave va a ser Sol, que es la quinta. Aquí tenemos siempre el acorde de Do mayor, Do, Mi, Sol. Esto sería un primer grado en segunda inversión que se escribe con los números 6/4. La indicación 6/4 es muy importante porque esto lo que quiere decir es que estos son los intervalos que se forman con el bajo. Entonces, si tenemos la nota Sol como nota más grave, vemos que tenemos arriba una sexta, que es la nota Mi, y tenemos una cuarta, que es la nota Do. Y algo sumamente importante de ver aquí es que estos dos intervalos de sexta y de cuarta son intervalos que generan cierta inestabilidad con el bajo. De hecho, este intervalo de cuarta históricamente se ha considerado como un intervalo disonante cuando está con relación al bajo y se siente como una nota suspendida que quiere resolver. Escuchemos este Sol con el Do. Esto es inestable, es tenso, históricamente se ha considerado disonante, que quiere resolver. Y lo mismo pasa con la sexta, aunque en menor medida, pero si tengo el Sol y ahora pongo el Mi, vean como el Sol y el Mi quiere resolver, y el Sol con el Do. Escuchen el acorde de Do mayor completo en posición fundamental, o sea, estoy tocando el Do en el bajo. Este es un acorde en posición fundamental. Tóquenlo por favor y escuchen la estabilidad de ese acorde, pero ahora con solo cambiar el bajo y ponerlo aquí en el Sol, va a sonar es muy diferente que esto. Aquí es mucho más estable y aquí más bien es tenso. Sol, Mi, Sol, Do. Quiere resolver. Ya vamos a ver eso. Lo que pasa entonces es que este acorde de primer grado en segunda inversión normalmente se utiliza como una expansión de la armonía de dominante. ¿Por qué? Lo primero es porque tiene la quinta en el bajo, la nota Sol, que es la raíz del acorde dominante. Y esta nota que es tensa, principalmente este Do, lo que quiere hacer es resolver, en este caso, hacia un Si. Y estas notas podrían tener diferentes movimientos, la conducción de voces puede variar, pero como una forma fácil podríamos ver que el Mi baje hacia el Re y el Sol baje hacia el Fa. Y esto nos da un acorde de dominante con séptima. Entonces escuchen, aquí tengo el acorde de Do mayor, pero con bajo en Sol, aquí. Y esto, oigan cómo resuelve descendentemente. Finalmente llega a la tónica. Por eso en el análisis de armonía es muy normal que ustedes encuentren estos dos acordes que se marcan y se les pone un solo acorde. Todo esto se considera como un gran acorde de dominante con la utilización del acorde de 1/6/4 cadencial. Es muy importante decir que los acordes en segunda inversión tienen varias funciones.
Aquí estamos trabajando con una de esas funciones que es la función cadencial, pero estos acordes también se pueden usar como acordes de paso, como acordes pedales y también en algunas figuraciones de arpegio. Y ahora que ya vimos la construcción y la función de este acorde, vamos a ponerlo en práctica en progresiones reales. Y es que es muy importante entender el uso de estos acordes dentro de un contexto más grande de una progresión. De lo contrario, es como si quisiéramos aprender un idioma nuevo y solo vamos al diccionario y buscamos palabras aisladas. Esto realmente no nos dice mucho, no nos va a permitir expresarnos. Por eso es importante siempre entender desde la progresión armónica completa. Todas estas progresiones que vamos a ver las pueden descargar en el enlace que está en la descripción. Y estas progresiones no son mías, estas vienen del método completo para guitarra de Matteo Carcassi. En términos muy sencillos, una progresión armónica puede tener básicamente dos funciones. Puede establecer una tonalidad o puede alejarse de esta tonalidad. En el caso de las progresiones armónicas que vamos a ver hoy, son progresiones armónicas que salen de tónica, pasan a un acorde subdominante, luego siguen con un acorde dominante y finalmente llegamos a la tónica. O sea, son tonalidades que establecen muy fuertemente la tonalidad. Tienen reposo, tensión intermedia con la subdominante, tensión máxima con la dominante y resolución otra vez a la tónica. Vamos a encontrar el acorde de primer grado, luego un acorde subdominante que puede ser el cuarto o el segundo en primera inversión normalmente. Y aquí, donde viene la armonía dominante, es donde vamos a encontrar el acorde primer grado 6-4 o 6-4 cadencial, seguido por una dominante con séptima, que resuelve finalmente a tónica. Juntos, estos dos acordes tienen función de dominante. En modo menor funciona exactamente igual. Aquí partimos de la tónica, luego pasamos a la subdominante, que es un cuarto grado o un segundo grado. Es muy importante recordar que en modo menor el segundo grado es disminuido. A veces encontramos un disminuido en primera inversión, a veces encontramos incluso acorde con séptima, que sería semidisminuido en primera inversión. Luego continuamos con los acordes de dominante, que sería el 1-6-4 cadencial, seguido del quinto, y esto resuelve finalmente a la tónica. Y como muchas otras cosas, me gusta siempre aclarar que esta notación no es universal. Yo estoy usando este tipo de notación, pero también podrían encontrar algo como esto. Y también he visto algunas personas que utilizan una K, que quiere decir cadencial, que pasa al acorde de dominante. Entonces lo que vamos a encontrar es una progresión donde salimos de tónica, pasamos a un acorde subdominante, pasamos al acorde cadencial 1-6-4 que se une con el dominante y resuelve finalmente en la tónica. Escuchen el movimiento del bajo que hace do, fa, sol, sol, do. Y ahora con los acordes. Veámoslo aquí más de cerca en la guitarra, pues este es el do mayor, aquí está el re menor con bajo en fa, este es el cadencial, sol, do, mi. Estoy usando la tercera como cuerda más grave, pero sigue siendo el acorde cadencial, luego el acorde dominante que resuelve a tónica. Todo seguido suena. Ahora vemos la progresión en sol mayor, que es exactamente igual. Este es el cadencial, que es un acorde de sol mayor. Es sol mayor, pero estoy tocando desde la cuarta. Re 7, quinto grado, sol. Estamos ahora en re mayor. Escuchemos la progresión.
mayor aquí sería así. Este es cadencial re mayor, pero estoy tocando la quinta. Ven que el acorde es tenso, no es estable. La 7 y ahora pasémonos al re menor para que ustedes vean la comparación entre esta tonalidad del re mayor que acabamos de hacer y cómo sonaría en re menor. Lo escuchamos en menor. Escuchemos y veamos de cerca esta comparación entre modo mayor y modo menor. Funciona exactamente igual. Aquí tenemos en re mayor que sería... Y en modo menor, re menor, veamos ahora tonalidad de la mayor y su contraparte menor. Escuchen la comparación entre la mayor y la menor. En ambos casos el bajo se mueve la, re, mi, la, como lo hemos venido haciendo en todas las progresiones. La mayor y la menor. Veamos ahora la tonalidad de mi mayor y aquí está la versión de mi menor y esta suena. Entonces tenemos mi mayor, que sería... y mi menor. Aquí estamos en fa mayor y tenemos la misma progresión que suena así. ¿Qué tal? Estoy seguro que después de todos estos ejemplos tienen más claro el uso y la función de este acorde 6/4 cadencial. Y realmente les recomiendo que practiquen estas progresiones. Tienen que hacerlo de manera que se convierta en algo natural, algo que fluye y que no tienen que pensar. Y todo esto se convierte en una oración que tiene sentido en sí mismo. Si todavía no tienen muy claro de qué se trata la función de tónica, subdominante o dominante, les recomiendo que vean este video que les dejo acá, donde explico en detalle la función de los acordes. Por ahora no queda más que practicar, incorporar estas progresiones en su cuerpo y seguir avanzando. Espero que haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.